Amigas, amigos, la situación en Bolivia se ha polarizado política y socialmente a un nivel bastante crítico. Luego del fracaso de este diálogo al que convocó la presidenta interina Yanine Áñez, pues se inicia otra embestida en contra del expresidente Evo Morales. Todo el aparato del Estado en Bolivia ha comenzado una serie de denuncias penales y persecución política en contra de los opositores a la administración de Áñez. Quédate a conocer los detalles porque el expresidente Evo Morales ya pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes, el 10 de agosto del 2020. Este es el panorama que se está viviendo en Bolivia en las últimas horas, una situación bastante complicada. Esto es lo que dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la presidenta interina Yanine Áñez. Hicimos el diálogo político nacional para escuchar a todos los sectores porque estamos en el camino de la pacificación del país. El MAS tiene que levantar los bloqueos que le hacen mucho daño al país y el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar certidumbre sobre la fecha de la elección, pero horas antes, también el día de hoy había mandado este mensaje. Empezamos la semana con la reunión de gabinete, avanzamos en temas de salud y economía, además coordinamos acciones para reforzar la seguridad en el país. No vamos a permitir que intereses políticos afecten los derechos ni la vida de los bolivianos. Así es como ha respondido Yanine Áñez luego del fracaso a esta mesa del diálogo a la que convocó. Es más, los que acudieron le exigieron su renuncia tanto a la candidatura como a la presidencia interina. Y es que a este diálogo no acudieron los principales actores políticos de Bolivia. No estuvieron, por ejemplo, los candidatos del MAS, Luis Arce y también Carlos Mesa, que van como primero y segundo según los sondeos electorales, las tendencias que se han dado a conocer. Sin embargo, Evo Morales también a través de su cuenta de Twitter dio a conocer esto. Bolivia vive momentos difíciles. Los dirigentes y las bases sociales movilizados deben optar responsablemente entre la renuncia de Áñez, que postergará aún más nuestro retorno a la democracia, o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas. Evo Morales también dio a conocer este importante mensaje. Denunciamos ante los organismos internacionales de derechos humanos que grupos paramilitares organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto están cometiendo actos de violencia en Bolivia con gravísimas consecuencias humanas. La tensión política y social es bastante preocupante en este momento en Bolivia y siguen los bloqueos carreteros después de este fracaso de la mesa del diálogo y todo esto derivado de la postergación de la fecha de elecciones que estaba prevista para el 6 de septiembre y que ahora se volvió a reprogramar para el 18 de octubre. Sin embargo, la tensión lleva a Bolivia a un naufragio. Muchos consideran que navega sin rumbo democrático. Las dos mesas paralelas de diálogo convocadas para fijar la fecha de las elecciones en Bolivia fracasaron, por lo que proseguirán las protestas y los cortes de ruta en el país andino, sumido en una crisis política en medio de la pandemia del coronavirus. Y en este sentido, llama mucho la atención también la postura muy beligerante que están asumiendo algunos líderes políticos allá en Bolivia. Por ejemplo, dice Luis Camacho, es necesario ya que el gobierno de Áñez no se someta al MAS de Evo Morales y levante por la fuerza de los criminales bloqueos de rutas. El líder del Comité Cívico por Santa Cruz y candidato presidencial publicó una carta abierta a la presidencia en la que advierte que no descarta convocar al pueblo para rechazar la violencia masista. Y con esto nos podemos dar una idea de la grave situación, de la tensa situación política y social que se está viviendo en este país suramericano tras el fracaso de estos diálogos a los que se convocó. Y en este escenario, el gobierno interino de Bolivia demanda a Evo Morales por un delito de genocidio,
por las últimas protestas. El gobierno interino de Yanine Áñez volvió a interponer otra demanda en contra del presidente Evo Morales y contra 4 dirigentes sociales por los delitos de genocidio y otros más. Desde el Ejecutivo argumentan que los acusados están detrás de las movilizaciones que bloquearon las vías a vehículos que transportaban oxígeno e insumos médicos a algunos puntos del país. En opinión del analista internacional Juan José Bedregal, por ejemplo, las masivas protestas se deben a que el gobierno interino de Yanine Áñez no fue capaz de organizar espacios de diálogo. No obstante, el candidato del MAS, Luis Arce, denunció que mucho antes de los bloqueos ya se había evidenciado la incapacidad, la ineficiencia del gobierno interino de Yanine Áñez para hacerle frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Y en este escenario vale la pena destacar lo siguiente. Crecen los pedidos para que renuncie la presidenta de facto Yanine Áñez. Bolivia, la violencia podría desbordarse. Mientras las protestas y piquetes continúan, fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha amenazan con atacar a los manifestantes. Los diversos diálogos en Bolivia entre actores sociales, políticos y autoridades han fracasado y continúan los bloqueos de carreteras. Para este lunes se anuncian marchas hacia la sede de gobierno y hay advertencia de la derecha de movilizar a sus seguidores para enfrentar a los bloqueadores y piqueteros. Mientras tanto, en el llamado Palacio Quemado, fue incendiado 2 veces en el siglo XIX, la presidenta interina Yanine Áñez convocó para ayer domingo a los partidos políticos, a la Iglesia Católica y a los organismos internacionales, a los movimientos sociales y al Tribunal Supremo Electoral a un diálogo. La respuesta fue muy pequeña. Ninguno de los grandes partidos que tercian en las elecciones mandó a sus candidatos, mucho menos los movimientos sociales. Solo asistió PANBOL y ADN, 2 pequeñas organizaciones que en las encuestas no superan el 1% de la intención del voto. Pero incluso esos 2 únicos partidos políticos presentes en la cita pidieron la renuncia de Áñez. La solicitud coincide con muchos de los movilizados, sobre todo del campo. Así lo hicieron saber los Ponchos Rojos, que son los campesinos de la zona lacustre del altiplano, una de las más bonancibles por la presencia de agua y un clima más templado que, por ejemplo, el altiplano sur. Los Ponchos Rojos, el color no tiene que ver con ideología, sino con adscripción a su zona de origen, acaban de elegir a un exdirigente guerrillero y dirigente de los bloqueos de 2000 y 2013, Felipe Quispe Huanca, como su comandante en la lucha. Quispe es un aymara radical que criticó muchas veces al movimiento al socialismo acusándolo de reformista, pero el pedido de renuncia también se ha afincado en sectores de la ciudad del Alto, la urbe aymara por excelencia, donde los movilizados derrotaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y a la que todo el fin de semana han llegado campesinos de las provincias paceñas. Para este lunes se anuncia la marcha de alteños y de trabajadores del agro rumbo a la ciudad sede del gobierno. Pero las consignas ya no giran en torno a elecciones, sino en torno al cambio inmediato de gobierno y solución del tema educacional. Recordemos que el año escolar ha sido suspendido por el gobierno de Áñez de manera unilateral. Tampoco todo es color de rosa en el movimiento al socialismo, pues no controla voluntad a los movimientos sociales. Evo Morales y la dirigencia quisieran que la movilización termine y que se vaya a elecciones. Los más radicales dentro del Partido Azul están pertrechados al lado de quienes protestan. Las condiciones propuestas por la cúpula masista para que las elecciones sean el 18 de octubre fueron aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral. Que la nueva fecha electoral esté refrendada con ley de la Nación a través del Parlamento y luego sea promulgada por la presidenta Yanine Áñez. Esto estaba acompañado con los pedidos que el Tribunal Supremo Electoral se comprometa a no hacer nuevas modificaciones en cuanto a la fecha y que el acuerdo tenga garantes internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea. Además, el Tribunal Electoral le dio la razón al partido de Evo Morales al señalar que no podía inhabilitar a la sigla ni al candidato al exigir sobradas dudas razonables sobre la constitucionalidad de un artículo que prohibía que los candidatos puedan comentar encuestas. Así el Partido Azul respiró tranquilo
pues el tema pasaba al Tribunal Supremo Constitucional, donde el promedio de tiempo para la emisión de sentencia va de 6 meses a un año. El problema está en que los dirigentes de los movimientos sociales están emperrados en que se cambie la fecha en por lo menos una semana, es decir, que se realicen el 11 y no el 18 de octubre. El líder de las movilizaciones que obligó a renunciar a Evo Morales y candidato a la presidencia por la Alianza Creemos, envió una carta abierta a la presidenta Yanine Áñez en la que manifiesta que si no cumple con su misión constitucional de dar seguridad a los bolivianos y ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, se verá en obligación de convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos, según declaró Luis Fernando Camacho. De hecho, fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha ya viajaron de Santa Cruz y Cochabamba hacia la sede de gobierno y ahí chocaron anoche contra los huelguistas de hambre en la Plaza Avaroa, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, la policía tuvo que separarlos. El Tiquipaya, Cochabamba, los bloqueadores capturaron a 7 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la policía detuvo a 50 bloqueadores en Samaipata, en Santa Cruz. Como vemos, se viven pequeñas escaramuzas en varios frentes y este lunes podría ser un día clave para saber qué va a pasar en Bolivia. Así está este tema de complejo, de delicado, la tensión política y social en Bolivia crece cada día más. Ahora, con este fracaso al diálogo al que llamó Yanine Áñez, en donde solicitaron su renuncia, el panorama se torna todavía mucho más negativo. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.